El peso del mundo parecía haberse instalado en las caderas de Sofía, en su espalda dolorida y en el vientre que se estiraba hasta el límite, albergando una vida que era a la vez su única ancla y su más pesada condena. Cada noche, en el albergue, el aire olía a desinfectante barato y a desesperación compartida. Los susurros de las otras mujeres eran como cuchillos afilados que se clavaban en su piel. La juzgaban por su cuerpo, por su embarazo, por la tristeza que llevaba impresa en el rostro. No era una compañera de infortunio, sino un espejo incómodo de sus propios miedos. Se acurrucaba en el catre, intentando proteger a su hijo no nacido del frío del colchón y de la helada indiferencia que la rodeaba. El bebé se movía dentro de ella, un recordatorio constante de que no estaba sola, pero esa verdad solo hacía su soledad más profunda. El silencio de su teléfono móvil era más ensordecedor que los gritos de la ciudad. No había llamadas de una familia que la había repudiado, ni mensajes de un hombre que se desvaneció en el momento en que 2 líneas azules confirmaron su existencia. «Es tu problema», le había dicho, y esas 3 palabras resonaban en su cabeza como un eco infinito. A veces, mientras caminaba sin rumbo, se llevaba la mano al vientre, no tanto para sentir a su hijo, sino para asegurarse a sí misma de que aún era real, de que su dolor no era una pesadilla. La ciudad era un monstruo de luces de neón y prisas, un lugar donde millones de corazones latían al unísono, pero ninguno parecía capaz de escuchar el suyo, que se rompía lentamente, pieza a pieza, en la más absoluta soledad. El hambre era una bestia voraz que luchaba contra el amor maternal. Comía lo que podía, cuando podía. A menudo las sobras que la caridad ofrecía con una mezcla de piedad y desdén. Aquella tarde se detuvo frente al escaparate de una pastelería, hipnotizada por el brillo de los dulces. No deseaba el azúcar para ella, sino que imaginaba el calor, la normalidad, la simple alegría de un antojo satisfecho. El dueño salió y, con un gesto de hastío, le indicó que se marchara. «No espante a la clientela», le espetó. Las miradas de los transeúntes la quemaron. No veían a una futura madre, solo a una mujer obesa y desaliñada, una mancha en el pulcro paisaje urbano. Llevaba una vida dentro, pero para el mundo ella ya estaba muerta. Las puertas de los servicios sociales eran las más frías de todas. Eran puertas giratorias que siempre la devolvían al mismo punto de partida, la calle. Detrás de los mostradores de metacrilato, funcionarios con el alma gastada recitaban frases memorizadas. «La lista de espera es de 1 año. No tenemos recursos para su caso. Rellene este formulario y ya le llamaremos». Cada no era un ladrillo más en el muro que la separaba de la esperanza. Se sentía como un fantasma atrapado en un laberinto burocrático, invisible para un sistema que exigía pruebas de su miseria, pero que se negaba a ver el ser humano que la padecía. Su embarazo de alto riesgo, su desahucio, su abandono, eran solo expedientes en una pila de problemas sin solución. La ayuda tenía un precio, y ella no tenía nada con qué pagar. La lluvia comenzó a caer, fina y helada, mezclándose con las lágrimas que ya no se molestaba en secar. Empapada, se detuvo en mitad de la acera, mientras la gente la esquivaba con impaciencia. Se miró en el reflejo de un escaparate de lujo y lo que vio la destrozó. No era Sofía, era una sombra, una figura hinchada y derrotada cuyo único rasgo distintivo era el dolor. El agotamiento físico se rindió ante una fractura emocional mucho más profunda. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. Ya no había más puertas a las que llamar, ni más favores que suplicar. Solo quedaba el grito, un grito que llevaba meses ahogando en el fondo de su garganta, y supo, con una certeza aterradora y lúcida, que si el mundo no quería verla, ella lo obligaría a hacerlo. El edificio Valbuena Corp no era un destino, sino un final. Se erguía ante ella como una montaña de cristal y acero, un monumento a un mundo que la había masticado y escupido en la acera. La lluvia fría se pegaba a su pelo y se filtraba por las costuras de su abrigo gastado, pero el temblor que la sacudía no era de frío, era la vibración de una cuerda que se tensa hasta romperse. Miró su propio reflejo distorsionado en las puertas giratorias, una figura hinchada, sin rostro, anónima.
Todas las puertas se habían cerrado. Las de la ayuda social, las de la familia, las de la compasión, y en esa lucidez que solo nace de la desesperación más absoluta, comprendió que ya no iba a llamar más, iba a derribarlas, no con fuerza física, sino con el peso de su dolor. Atravesó las puertas giratorias y el mundo cambió de golpe. El ruido sordo de la ciudad fue reemplazado por un silencio reverencial, el olor a asfalto mojado por el de cuero y un perfume caro y sutil. El vestíbulo era una catedral de mármol y luz dorada, y ella, con su ropa empapada y su vientre prominente, era una profanación. Los pocos ejecutivos que cruzaban el espacio la miraron con una mezcla de sorpresa y repulsión. No era una visitante, era una mancha, una herida abierta en la pulcritud del lugar. Cada paso que daba sobre el suelo pulido era un acto de desafío. No buscaba a nadie en concreto, buscaba el corazón de la bestia, el epicentro de esa indiferencia que la estaba matando lentamente para hacerla sangrar. Y entonces, en el centro exacto del vestíbulo, bajo una araña de cristal que colgaba como una constelación helada, sus piernas cedieron. No fue una decisión, fue un colapso. El cuerpo, agotado de luchar, simplemente se rindió. Cayó de rodillas con un golpe sordo que resonó en el silencio opresivo del lugar. El sonido fue tan discordante, tan humano en aquel entorno estéril, que todas las miradas se clavaron en ella. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sofía apoyó una mano en el suelo frío, sintiendo la dureza de la piedra contra su piel, y luego la otra sobre su vientre, como si quisiera proteger a su hijo del impacto. Ya no estaba luchando contra el mundo. Estaba exponiendo su derrota para que todos la vieran. El aire que había estado conteniendo en sus pulmones durante meses de humillaciones salió de su boca en un grito desgarrador. «¡Nadie me quiere ayudar!». La frase no fue un lamento. Fue una acusación lanzada contra las paredes de mármol, contra los rostros impasibles, contra el cielo de cristal. Y luego, con la voz rota por un llanto que ya no podía controlar, repitió la pregunta que la carcomía por dentro. ¿Es que nadie me ve? Aquel grito no era para los presentes. Era para el funcionario que le negó un techo, para el hombre que le negó a su hijo, para la sociedad que la había etiquetado como un problema desechable. Era el aullido de una loba herida defendiendo a una cría que el mundo se negaba a reconocer. La reacción fue inmediata y cruel. El murmullo se extendió como una plaga. «Está loca», decía una mujer con un traje impecable. «Seguro que quiere dinero. Es una estafa», susurraba un hombre mientras se apartaba como si la pobreza fuera contagiosa. Varios sacaron sus teléfonos móviles, no para pedir ayuda, sino para grabar el espectáculo. Su dolor se convirtió en contenido viral instantáneo, un entretenimiento morboso para una tarde aburrida. La juzgaban con la rapidez y la frialdad de quien nunca ha sentido el suelo desaparecer bajo sus pies. Para ellos no era una madre desesperada, era una actriz de un drama vulgar, una chantajista emocional que había elegido el escenario más caro de la ciudad para su lamentable actuación. 2 guardias de seguridad, altos e imponentes, se acercaron a ella con pasos firmes y calculados. Eran uniformes sin rostro, la encarnación de un sistema que no consuela, solo contiene. Uno de ellos se inclinó, manteniendo una distancia de seguridad, y dijo con una voz desprovista de toda emoción: «Señora, tiene que levantarse y salir de aquí. No puede montar este escándalo». El otro añadió con un tono más duro: «Si no coopera, tendremos que sacarla por la fuerza». Las frases eran un manual de desprecio protocolario. No había una pregunta, ni una oferta de ayuda, solo una orden. Ella era una anomalía que debía ser eliminada para restaurar el orden y la estética del lugar. Sofía los escuchó, pero sus palabras parecían llegar desde muy lejos. Estaba atrapada en el epicentro de su propia tormenta. Ante la amenaza, su único instinto fue apretar más fuerte su vientre, encorvándose sobre él. Aquel gesto no era de defensa. Era un juramento silencioso. «Estoy aquí por ti». No tenía un plan, no sabía qué pasaría a continuación, solo sabía que no podía levantarse y marcharse como si nada. Hacerlo sería aceptar su invisibilidad, sería rendirse,
si iban a echarla, si iban a aplastarla, que lo hicieran a la vista de todos, que el mundo viera cómo trataba a una madre a punto de dar a luz. Su inacción se convirtió en su única arma, una resistencia pasiva y desesperada. El círculo se había cerrado a su alrededor, un corrillo de curiosos morbosos, 2 guardias que representaban la ley del más fuerte y, en el centro, una mujer rota, cuyo único crimen era gritar su verdad. El veredicto ya estaba dictado por un jurado de desconocidos. Era culpable. Culpable de ser pobre, de estar embarazada, de mostrar su sufrimiento en público. La juzgaban por invadir un vestíbulo, sin entender que ella solo intentaba no ser borrada del mapa. Su verdadero delito no era el escándalo, sino el de tener un dolor demasiado grande para seguir llevándolo en silencio. Y mientras uno de los guardias extendía la mano para agarrarla del brazo, el destino se preparaba para dar un giro impredecible. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y compártela. Hay mucha gente que vive esto en silencio. Desde lo alto de la gran escalera de mármol, como un dios observando su creación perfecta y aséptica, descendía Adrián Balbuena. Su traje, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, era una armadura contra el mundo. Cada paso era medido, silencioso, el de un hombre que no caminaba sobre el suelo, sino que ordenaba al suelo que se moviera bajo sus pies. No había un solo cabello fuera de lugar, ni una arruga en su expresión. Era el arquitecto de aquel imperio de cristal y acero, un hombre que había convertido la lógica en su religión y el control en su único mandamiento. Pero el narrador omnisciente sabía que su corazón era una sala de juntas vacía, impecable y helada, donde hacía mucho tiempo que no se celebraba ninguna reunión. Su mirada de halcón barrió el vestíbulo y se detuvo en la anomalía, en la mancha. No vio a una mujer, vio un problema, un fallo en la matriz de su universo ordenado. La escena era un caos de bajo presupuesto que contaminaba la atmósfera de poder que tanto se había esforzado en construir. Su primera reacción no fue de curiosidad ni de compasión, sino de una fría y pura irritación. Aquello era una afrenta, una vulgaridad que debía ser eliminada con la eficiencia de un cirujano. Hizo un gesto casi imperceptible a su jefe de seguridad, un movimiento seco de la barbilla que traducía una orden clara e inequívoca. «Sáquenla de aquí, ahora. No quiero escándalos en mi edificio». Para Adrián, la vulnerabilidad era una enfermedad contagiosa. Hacía una década había aprendido de la forma más brutal que el dolor era un abismo, y se había prometido a sí mismo no volver a asomarse a él. Por eso, el llanto de Sofía no le provocaba empatía, sino un profundo rechazo. La juzgó con la velocidad de un veredicto inapelable. Era una estafadora, una actriz mediocre buscando una audiencia. Una de esas personas que, en lugar de luchar, se revolcaban en su propia miseria, esperando que la piedad ajena les resolviera la vida. Su sufrimiento le parecía un espectáculo obsceno, un chantaje emocional que ensuciaba el mármol pulido sobre el que él había edificado su fortaleza contra el sentimiento. El contraste era una pintura cruel. Él, en lo alto, envuelto en una luz dorada que lo hacía parecer inalcanzable. Ella, en el suelo, hecha un ovillo de dolor bajo la luz blanca y fría del vestíbulo. El mundo entero parecía contenido en esa distancia vertical. Los susurros de los ejecutivos y empleados eran un eco de los propios pensamientos de Adrián, reforzando el muro de prejuicios que la separaba de cualquier posible ayuda. Busca dinero fácil, es una desequilibrada. La juzgaban desde la seguridad de sus vidas estables, sin saber que sus palabras eran los mismos barrotes de la jaula de la que Sofía intentaba escapar con su último aliento. El sistema, encarnado en Adrián y su entorno, se preparaba para expulsarla. Los guardias de seguridad se movieron con la precisión de autómatas. Eran las manos sin rostro del poder, programadas para neutralizar cualquier alteración del orden. No la veían como una futura madre, sino como un objeto que estaba fuera de lugar. Cuando uno de ellos se agachó para agarrarla del brazo, el cuerpo de Sofía reaccionó antes que su mente. Con un movimiento instintivo y animal, se encorvó aún más, abrazando su vientre con ambas manos, escondiendo la cabeza como si pudiera hacer desaparecer el mundo con solo cerrar los ojos. No fue un acto de desafío, sino de pura protección.
Era una loba defendiendo a su cachorro de una amenaza que no podía combatir, solo resistir. Adrián ya se había dado la vuelta, dando por zanjado el asunto. Su mente había saltado a la siguiente reunión, al siguiente contrato millonario. El problema estaba siendo gestionado, pero entonces, mientras pasaba a su lado, una frase atravesó el muro de su indiferencia. No fue un grito, sino un susurro que flotó en el aire, casi inaudible, pero cargado con el peso de una promesa sagrada. No tengas miedo, pequeño. Mamá está luchando por ti. Esas palabras no llegaron a los oídos de Adrián. Llegaron a una herida cerrada en falso hacía 10 años, a un cuarto de bebé que nunca fue ocupado, a un nombre que nunca llegó a pronunciar en voz alta. El tiempo se fracturó, el vestíbulo de mármol se desvaneció y por un instante Adrián volvió a estar en la fría sala de un hospital. El gesto protector de Sofía, sus palabras susurradas al hijo que aún no había nacido, todo era un eco devastador de su propia tragedia. El amor desesperado de una madre luchando contra un mundo hostil. Por primera vez en una década, la armadura se agrietó. Ya no vio a una estafadora en el suelo. Vio el reflejo de un dolor que conocía demasiado bien. El dolor de querer proteger una vida con la tuya y sentir que el universo entero se opone. El juicio se hizo añicos, reemplazado por una conexión tan brutal e inesperada que le robó el aliento. Ignorando la mirada atónita de su jefe de seguridad y el silencio repentino de los curiosos, Adrián se detuvo, giró sobre sus talones y caminó de vuelta hacia ella. Cada paso era un mundo que se derrumbaba y otro que nacía. La distancia entre ellos ya no era un abismo social, sino un puente que él estaba cruzando voluntariamente. Sin decir una palabra, se arrodilló frente a ella. El hombre que nunca se inclinaba ante nadie, el rey de aquel imperio de cristal, estaba ahora a su altura, sobre el frío mármol. Sus mundos opuestos no solo habían chocado, habían colisionado en un punto de dolor compartido, y en ese instante, el destino de ambos cambió para siempre. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. El contacto de su piel con la de ella fue como una descarga eléctrica. Sofía retiró la mano instintivamente, como si el mármol frío del suelo fuera más seguro que aquel gesto de inesperada humanidad. Durante meses, cada mano que se había acercado a ella había sido para apartarla, para señalarla o para entregarle una moneda con una mirada de desprecio. La calidez que emanaba de la palma de Adrián era un idioma extranjero que no sabía cómo traducir. Su primer pensamiento no fue de alivio, sino de pánico. ¿Qué quería aquel hombre? ¿Qué precio oculto tenía esa falsa compasión? En su mundo, la amabilidad era siempre el prólogo de una humillación mayor, y la desconfianza era el único escudo que le quedaba para proteger el frágil universo que crecía en su interior. Adrián sintió el rechazo de Sofía como una bofetada helada. Por un instante, el muro de hielo que se había agrietado amenazó con reconstruirse, más grueso y más infranqueable que antes. La voz cínica que habitaba en su cabeza, la que había silenciado durante 10 años de disciplina férrea, le susurró con veneno. Es una trampa. Te está utilizando. Eres un necio por arrodillarte ante ella. Se sintió expuesto, ridículo, un rey desnudo en su propio palacio de mármol. La irritación luchó por tomar el control de nuevo, por levantarse, dar media vuelta y ordenar que la sacaran de allí sin más contemplaciones. Pero la imagen de su gesto protector, la resonancia de sus palabras susurradas, seguía vibrando en algún lugar profundo de su memoria congelada, impidiéndole moverse. El murmullo en el vestíbulo se convirtió en un zumbido de incredulidad y juicio. Los teléfonos móviles seguían grabando, capturando la escena más insólita que jamás habían presenciado en aquel templo del capitalismo. Es una estrategia de imagen, conjeturó un ejecutivo a su colega. El viejo Balbuena nunca hace nada sin un motivo. Su jefe de seguridad, un hombre leal y pragmático llamado Torres, se acercó con sigilo y le habló en voz baja, casi pegado a su oído. Señor, esto es un error. La policía está en camino. Permita que nos encarguemos nosotros. Está usted creando un precedente peligroso. Cada palabra era un martillo que golpeaba la recién nacida grieta en la coraza de Adrián.
reforzando sus propias dudas y su instinto de autoconservación. Con un esfuerzo que le costó hasta el último gramo de energía, Sofía intentó incorporarse, apoyando el peso de su cuerpo en sus brazos temblorosos. Rechazó la mano que Adrián aún mantenía suspendida en el aire. Lo miró no a los ojos, sino a la costosa tela de su traje, y su voz salió ronca, quebrada, pero cargada de una dignidad insobornable. «No quiero su limosna», dijo, y la frase resonó en el silencio expectante con la fuerza de una sentencia. No estaba rechazando la ayuda, estaba rechazando la piedad. No quería ser un proyecto de caridad para un millonario aburrido. Si iba a levantarse, lo haría por sus propios medios, aunque las rodillas le sangraran y el orgullo fuera lo único que le quedara para comer. La negativa de Sofía, en lugar de enfurecer a Adrián, despertó en él algo que creía muerto, una extraña forma de respeto. Estaba acostumbrado a la obediencia, a la adulación, a que la gente se doblegara ante su poder. Aquella mujer, que no tenía nada, se atrevía a desafiarlo desde el suelo. Su frialdad regresó, pero esta vez como una máscara para ocultar su desconcierto. Se puso de pie lentamente, alisando una arruga inexistente en su pantalón. «Esto no es caridad, señora», replicó con un tono cortante y empresarial. «Es control de daños. Su espectáculo está afectando a la imagen de mi empresa. Considero esto una solución a un problema logístico que usted ha creado en mi propiedad». Estaba traduciendo la emoción a su único idioma, los negocios. La tensión entre ellos era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Él, de pie, imponente, la figura del poder absoluto. Ella, a medio levantar, vulnerable pero indómita, la encarnación de la resistencia. Los guardias de seguridad permanecían inmóviles, atrapados entre las órdenes contradictorias. El corrillo de curiosos se había convertido en un jurado silencioso que no sabía qué veredicto emitir. El abismo social que los separaba era palpable en cada centímetro de aire entre ellos. Era el choque de dos universos que nunca debieron colisionar, el del hombre que compraba el mundo y el de la mujer a la que el mundo le había arrebatado todo, incluso la capacidad de aceptar un gesto de ayuda sin sospechar de él. Finalmente, Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Fue solo un segundo, pero en esa fracción de tiempo vio más allá del millonario arrogante. Vio algo que reconoció, algo que habitaba en su propio reflejo cada mañana, un vacío, un dolor tan antiguo y profundo que se había petrificado, convirtiéndose en parte de su estructura ósea. No vio compasión en su mirada, sino una soledad tan vasta como la suya. Aquello no la hizo confiar en él, pero sí la hizo dudar de su propio juicio. Quizás no era un depredador, quizás solo era otro fantasma, uno que vivía en un castillo de oro en lugar de en un albergue de caridad. La resistencia de ella flaqueó no por debilidad, sino por un atisbo de inesperada conexión. Adrián interpretó su silencio como una oportunidad para retomar el control. Su voz sonó impersonal, como si estuviera dictando los términos de un contrato. «Mi conductor la está esperando fuera. La llevará a la mejor clínica de la ciudad. Un equipo médico se hará cargo de usted y de su hijo hasta que nazca. Todos los gastos correrán por mi cuenta». Hizo una pausa, su mirada de acero fijada en ella. «Después, y solo después, usted y yo hablaremos sobre cómo compensarme por este inconveniente». Era una oferta imposible de rechazar, pero la presentó como una transacción, despojándola de cualquier atisbo de humanidad. No le ofrecía un refugio, le ofrecía un servicio a cambio de su sumisión. El conflicto dentro de Sofía era una guerra civil. Su cuerpo, exhausto y dolorido, anhelaba un colchón limpio, una comida caliente, la seguridad de que su hijo nacería en un lugar seguro. Su mente, sin embargo, gritaba que era una jaula de oro, una forma más sofisticada de prisión. Aceptar su oferta significaba entregarle el poco control que le quedaba sobre su vida, convertirse en su propiedad, en su problema logístico. En ese momento, el bebé se movió dentro de ella, una patada suave pero firme, como un recordatorio de que ya no luchaba solo por su propia dignidad, luchaba por dos vidas. El orgullo era un lujo que quizás ya no podía permitirse.
La supervivencia de su hijo estaba en juego. No hubo un sí, no hubo una palabra de agradecimiento. La rendición de Sofía fue un acto silencioso. Simplemente dejó de luchar. Sus hombros se hundieron. El fuego de sus ojos se atenuó hasta convertirse en una brasa resignada y permitió que Torres, el jefe de seguridad, la ayudara a ponerse completamente en pie. Adrián no esbozó ninguna reacción. Su rostro seguía siendo una máscara de granito. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, esperando que ella lo siguiera, y ella lo hizo, a 2 pasos de distancia, como una sombra. Salieron del vestíbulo de mármol, dejando atrás los susurros y las cámaras. No iban juntos. Simplemente caminaban en la misma dirección, cada uno atrapado en su propia soledad, con un abismo de desconfianza separándolos. La habitación de la clínica privada era un santuario de silencio y pulcritud. Paredes de un blanco inmaculado, sábanas de un hilo tan fino que parecían tejidas con niebla y el pitido rítmico de un monitor que medía la vida que crecía en su interior. Sin embargo, para Sofía, aquel lujo era una jaula. Se sentía como una pieza de exposición, un proyecto de caridad envuelto en seda, pero igual de invisible que cuando estaba en la calle. El personal médico la trataba con una eficiencia fría, una amabilidad protocolaria que no lograba calentar la soledad que se había instalado en sus huesos. Se tocaba el vientre una y otra vez, no para sentir a su hijo, sino para recordarse a sí misma que, en medio de aquel mundo artificial y prestado, algo le pertenecía de verdad. Adrián entró en la habitación sin llamar, como quien entra en una de sus salas de juntas. Su presencia llenó el espacio de una tensión gélida. No la miró a ella, sino a los monitores, como si estuviera revisando los datos de un informe de mercado. Su voz, cuando finalmente habló, era la de un director ejecutivo evaluando un activo. ¿Ha dicho algo el médico? ¿Necesita algo? Las preguntas no buscaban una respuesta, sino confirmar que su inversión, la solución a su problema logístico, estaba bajo control. Para él, Sofía seguía siendo una variable incómoda, una ecuación de vulnerabilidad que debía resolver con dinero para poder archivarla y olvidarla. No veía a la mujer, solo la circunstancia. La humanidad de ella era un dato irrelevante en su balance de situación. Sofía se limitó a negar con la cabeza, manteniendo la vista fija en la ventana, en un trozo de cielo gris que se colaba entre los rascacielos. Su silencio no era sumisión, era una fortaleza. No iba a darle la satisfacción de verla agradecida o doblegada. Había aceptado su ayuda por su hijo, pero su dignidad no formaba parte del trato. Aquella pasividad desconcertaba a Adrián más que cualquier grito. Estaba acostumbrado a que el mundo reaccionara a su poder, ya fuera con miedo, con admiración o con súplicas, pero la indiferencia de Sofía era un espejo que le devolvía una imagen que no quería ver, la de un hombre que podía comprarlo todo, excepto una conexión real. Su frialdad se encontró con la de ella, y por primera vez sintió que la suya era la más frágil. Un médico entró interrumpiendo la densa quietud. Con una sonrisa profesional, le explicó a Adrián que el estado de Sofía se había estabilizado, pero que el estrés emocional seguía siendo un factor de riesgo. El bebé está bien, pero necesitamos que la madre se sienta segura, tranquila, dijo el doctor, ajeno al verdadero origen de la tensión. Adrián asintió con impaciencia, como si estuviera escuchando detalles técnicos que no le concernían. Agradeció al médico y lo despidió con un gesto. Una vez solos de nuevo, extendió una carpeta sobre la mesilla de noche. He preparado todo. Un apartamento, una asignación mensual, una niñera. No tendrá que preocuparse por nada. Estaba ofreciendo un futuro empaquetado al vacío, una vida perfecta y estéril, diseñada para mantenerla a ella y a su dolor lejos de él. Sofía ignoró por completo la carpeta. Sus ojos no veían los papeles que prometían seguridad, sino el abrigo gastado que había dejado sobre una silla. Con un movimiento lento, casi reverencial, metió la mano en un bolsillo y sacó un objeto diminuto. Era un patuco de lana, tejido a mano, de un color azul pálido e imperfecto. Las puntadas eran desiguales, torpes, pero estaban impregnadas de horas de esperanza y miedo en la penumbra de un albergue.
Lo sostuvo en la palma de su mano como si fuera el tesoro más valioso del mundo. No era un simple trozo de lana, era la prueba tangible de su amor, la única herencia que, hasta ese momento, podía ofrecerle a su hijo. Un escudo de ternura tejido con los hilos de su propia desesperación. Adrián frunció el ceño, incapaz de comprender el valor de aquel objeto insignificante. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz teñida de una condescendencia que no pudo reprimir. Sofía no levantó la vista. Su mirada estaba perdida en el pequeño patuco, y su voz fue un susurro que pareció nacer del alma. «Es lo único que tengo para él, lo único que es mío, que no me ha dado usted». Acarició la lana con el pulgar, un gesto de una delicadeza infinita. Luego posó la otra mano sobre su vientre y repitió la promesa que se había convertido en su mantra, en su única oración. «No tengas miedo, pequeño. Mamá está luchando por ti». Aquellas palabras, dichas en la intimidad de su dolor, no eran para él, pero lo atravesaron como una bala. El tiempo se detuvo. El patuco azul, las palabras susurradas, todo se convirtió en un eco ensordecedor de una tarde de domingo de hacía 10 años. Vio a Elena, su esposa, sentada junto a la ventana, la luz del sol en su pelo mientras tejía exactamente los mismos patucos del mismo color azul. Vio su sonrisa, escuchó su risa y el murmullo de las mismas promesas hechas a un hijo que nunca llegaría a nacer. El recuerdo no fue una imagen borrosa, fue una emboscada. Lo golpeó con la fuerza de un tren, demoliendo en un solo segundo el muro de hielo que había tardado una década en construir. La carpeta, con su plan perfecto, su solución de negocios, le pareció de repente un insulto, una obscenidad frente a la pureza de aquel gesto. Por primera vez, desde el accidente, Adrián Balbuena perdió el control. Su respiración se quebró en un jadeo ahogado. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El mármol frío del suelo del vestíbulo pareció subir por sus piernas. No lloró. Su dolor era demasiado antiguo y seco para las lágrimas, pero su rostro se contrajo en una máscara de agonía pura, la de un hombre que se ve obligado a mirar al fantasma que lleva dentro. En Sofía ya no veía un problema. Veía el reflejo insoportable del amor que había perdido, de la paternidad que le fue arrebatada. Comprendió que el grito de ella en el vestíbulo no era un chantaje, era el mismo grito que él llevaba ahogando en su interior durante 10 largos y solitarios años. Se apartó de ella bruscamente, dándole la espalda para que no viera la devastación en sus ojos. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando las luces de la ciudad, pero no las veía. Estaba ciego, sordo, atrapado en el derrumbe de su propio mundo interior. Luchó por recomponer la máscara, por encontrar su voz de mando, pero solo encontró las ruinas de su arrogancia. Cada latido de su corazón era un martillazo contra el hielo, rompiéndolo en 1000 pedazos. La verdad lo había alcanzado, su riqueza no lo había protegido de nada, solo lo había aislado, convirtiéndolo en un prisionero en una fortaleza de oro, mientras el verdadero valor de la vida, encarnado en un simple patuco de lana, se le había escapado entre los dedos. Cuando finalmente habló, su voz era irreconocible. Era el sonido de la rendición, un murmullo ronco y quebrado que apenas logró salir de su garganta. «Mi esposa», comenzó, y tuvo que detenerse para tragar el nudo de dolor que se le había formado. Ella también tejía. No fue una explicación, fue una confesión, el primer ladrillo de un puente construido sobre un abismo de soledad compartida. Se giró lentamente, y por primera vez la miró. Realmente la vio. Vio su fuerza, su dolor, su dignidad, y en sus ojos ya no había juicio, ni frialdad, ni poder. Solo había el reflejo de un hombre roto que, gracias a ella, empezaba a recordar cómo sentir de nuevo. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo, queremos escucharte. El silencio que siguió a su confesión fue más denso que las paredes de la habitación. Por primera vez, Sofía vio las grietas en la armadura de granito de Adrián. El rey de hielo se había derretido, dejando al descubierto a un hombre ahogándose en un mar de dolor antiguo. Él miró la carpeta que había dejado sobre la mesilla con un profundo asco, como si contuviera un veneno. Aquel plan meticuloso, aquella solución empresarial a un problema humano, se había convertido en un monumento a su propia ceguera.
Ya no había un millonario y una indigente en la sala. Solo había dos almas náufragas que, por un instante, habían reconocido en el otro el eco de su propia soledad. Sofía no dijo nada. Se limitó a observar, comprendiendo que el gesto más poderoso que podía ofrecerle era su silencio, un espacio seguro para que su mundo roto terminara de desmoronarse. La voz de Adrián, cuando volvió a hablar, ya no era la de un CEO dictando órdenes. Era ronca, frágil, cargada de una vulnerabilidad que le resultaba extraña incluso a él mismo. Se acercó a la mesilla y con un gesto lento apartó la carpeta. «Olvide esto», dijo, y las palabras sonaron como una renuncia. «No es un contrato, no es un problema que deba solucionar». Se giró para mirarla, y en sus ojos ya no había arrogancia, sino una súplica velada. Lo que le ofrecí antes era un insulto, era dinero para acallar mi conciencia. Ahora quiero ofrecerle otra cosa. Hizo una pausa. Buscando las palabras correctas, le ofrezco un respiro, un lugar seguro. No porque me deba nada, sino porque usted y su hijo se lo merecen, porque nadie debería tener que luchar tan solo. Sofía lo escuchó con el corazón encogido. Cada palabra era un bálsamo sobre heridas que llevaban meses abiertas. Aceptar era una forma de rendición, pero rechazarlo era sentenciar a su hijo a la misma intemperie que casi la había destruido a ella. Su orgullo, aquel escudo forjado en el desprecio ajeno, se sentía pesado e inútil. No miró a Adrián con gratitud, sino con el reconocimiento solemne de una tregua firmada en medio del campo de batalla. Su respuesta no fue una palabra, sino un asentimiento casi imperceptible, un movimiento de cabeza que lo decía todo, la rendición de su lucha solitaria y el primer paso hacia una orilla segura. Por primera vez en meses, el monstruo del miedo que le atenazaba el pecho aflojaba su garra, permitiéndole tomar una bocanada de aire que no supiera a desesperación. El cambio fue inmediato y silencioso. Adrián no hizo grandes promesas ni discursos. Se movió con una eficiencia tranquila, transformando su poder en un acto de cuidado genuino. Despidió a su chofer y la llevó él mismo en su coche sobrio y sin ostentación, a un apartamento cálido y luminoso con vistas a un parque. No era un palacio, era un hogar. Mientras ella exploraba el espacio con pasos vacilantes, él se acercó a la silla donde había dejado su viejo abrigo. Con una delicadeza que parecía imposible en unas manos acostumbradas a cerrar tratos millonarios, recogió el pequeño patuco de lana que se había caído. No se lo devolvió. Simplemente lo colocó sobre una mesa, junto a una pequeña lámpara, dándole al objeto un lugar de honor. Fue un gesto que valía más que cualquier cheque, un reconocimiento a su amor de madre. Los días que siguieron no estuvieron llenos de conversaciones, sino de pequeños actos de bondad que reconstruyeron el mundo de Sofía pieza a pieza. Adrián no la visitaba como un benefactor, sino como un guardián silencioso. A veces dejaba bolsas con comida orgánica en la puerta, otras libros sobre maternidad o una manta increíblemente suave. No buscaba agradecimiento, solo se aseguraba de que el refugio que había construido para ella fuera impenetrable. Sofía, por su parte, comenzó a sanar. Dormía noches enteras por primera vez en un año. Sentía las patadas de su hijo no con terror, sino con una alegría serena. La justicia no había llegado con el estruendo de un tribunal, sino con el susurro de la humanidad restaurada, demostrando que a veces la mayor recompensa no es tenerlo todo, sino simplemente dejar de tener miedo. 6 meses después, el llanto que llenaba el apartamento no era de desesperación, sino de vida. Sofía acunaba en sus brazos a Mateo, un bebé sano y de ojos curiosos que había reescrito por completo su universo. La seguridad no era ya un techo sobre su cabeza o un plato de comida caliente, sino el peso tranquilo de su hijo durmiendo sobre su pecho. Había dejado de ser una sombra que suplicaba ser vista. Ahora era el sol de un mundo diminuto y perfecto. Cada vez que Mateo apretaba su dedo con su manita, sentía cómo se soldaban las piezas rotas de su alma. El dolor del pasado no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino el suelo fértil sobre el que ahora crecía, más fuerte y serena que nunca, la raíz de su nueva existencia. Adrián Balbuena también había renacido.
El imperio de cristal y acero que había construido para aislarse del mundo se había convertido en su herramienta de redención. En su despacho, donde antes solo había informes de bolsa y proyecciones financieras, ahora se extendían los planos de un edificio diferente. No era una torre de oficinas, sino un refugio. La Fundación Luz de Helena ya no era una idea, sino una estructura de ladrillo y esperanza que se levantaba en el corazón de la ciudad. Había canalizado su disciplina implacable y su fortuna en crear un sistema que no fallara a otras Sofías. Ya no encontraba sentido en acumular poder, sino en distribuirlo. Su vieja herida, la ausencia de su esposa y su hijo, había dejado de ser un ancla para convertirse en una brújula que, por fin, apuntaba hacia un propósito. El día que le propuso a Sofía dirigir la fundación, no lo hizo en una sala de juntas, sino en el salón de su apartamento, con el sonido de la risa de Mateo de fondo. No le ofreció un trabajo, le entregó una misión. «Yo sé cómo construir edificios, Sofía», le dijo con una humildad que meses atrás habría sido impensable. «Pero usted sabe cómo reconstruir vidas». Su dolor no fue una debilidad, fue la prueba de una fuerza que yo había olvidado que existía. Este lugar no funcionará sin su corazón. No la veía como un proyecto de caridad, sino como una líder, la única persona capaz de entender que la verdadera ayuda no es dar limosna, sino devolver la dignidad. Le estaba pidiendo que transformara su cicatriz en un faro para otras. Sofía lo miró, no al millonario que la había rescatado, sino al hombre que había encontrado su propia salvación en el acto de ayudar. Vio en sus ojos el reflejo de su propia transformación. Aceptó sin dudar, no por gratitud, sino por convicción. Era su manera de asegurarse de que el grito que ella lanzó en aquel vestíbulo de mármol no se perdiera en el eco del olvido. Su aceptación fue un juramento silencioso. Ninguna mujer volvería a sentirse invisible mientras ella pudiera evitarlo. Su pasado de humillación y abandono ya no era una carga vergonzosa, sino su credencial más valiosa, la experiencia que la convertía en la arquitecta perfecta para un refugio construido no solo con dinero, sino con una empatía forjada en el fuego de la desesperación. La imagen final no fue la de un abrazo apasionado, ni la de una fortuna compartida. Fue algo más profundo, más real. Era Sofía, de pie en la puerta de la fundación, recibiendo a una joven embarazada con la misma mirada de terror que ella tuvo una vez. Pero esta vez, la puerta se abrió de par en par. Adrián observaba desde la distancia, no como el dueño, sino como un testigo silencioso de la onda expansiva de un solo acto de compasión. Sobre el escritorio de Sofía, dentro de una pequeña urna de cristal, descansaba un patuco de lana azul, imperfecto y gastado. Ya no era un símbolo de su pobreza, sino un recordatorio eterno de que el amor de una madre, incluso en la más absoluta soledad, tiene la fuerza para derribar muros y reconstruir mundos. Él le había tomado la mano para que no cayera, pero fue ella, con su dolor convertido en un faro, quien le enseñó a él cómo volver a caminar. La dignidad, una vez pisoteada en el frío mármol, ahora era el cimiento sobre el que se levantaban cientos de nuevas oportunidades. Su historia no era un cuento de hadas, sino la prueba de que las segundas oportunidades no se encuentran, se construyen, y a veces todo empieza con un simple gesto, el de atreverse a ver el dolor ajeno y reconocer en él el eco del propio. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.